Solo que escucho muy cortado la... Bueno, aún así no se preocupen, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a grabar la clase del día de hoy. Pueden checar, la clase pasada ya está en su plataforma. Por si tienen alguna duda, la pueden revisar directamente. Bueno, vamos a ver un problema que esté lo más completo posible. Por eso escogí este problema. Dice una muestra representativa inalterada obtenida de un estrato de un suelo. Pesa en total 21.5 kilogramos. Con el envase de 1 kilogramo, y el volumen tiene 12.6 litros. Se seca durante 72 horas y el peso seco es de 17.3, todavía con el envase de 1 kilogramo. Tomando en cuenta que la densidad es de 2.66, la densidad relativa es de 2.66, determinar los siguientes incisos. Bueno, vamos a primero obtener los datos del problema para que los tengamos ya de una manera sectorizada. ¿Cuánto sería, jóvenes, el peso húmedo de la muestra? ¿Alguien que me pueda apoyar? ¿Cuánto sería el peso húmedo? 21.5. Ok, pero el 21.5 dice que con todo y el envase. Entonces, ¿cuánto sería el peso de la muestra húmeda? 20.5. 20.5, gracias. Era 21 porque tenía el bote, pero si le quitamos el bote queda 20.5. ¿Cuánto sería el peso seco? 17.3. Excelente, 17.3 tomando en cuenta el bote, pero sin el bote, 6.3. 16.3, excelente. Ok, ya tenemos peso húmedo, ya tenemos peso seco. El volumen ese no va a cambiar. El volumen el volumen total es de 12.6 litros. O también 12.6, perdón, serían o 12.600 centímetros cúbicos. O 12.600 centímetros cúbicos. Ok, ya teniendo estos datos, recuerden que es importante tenerlos o en kilogramos por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico. Entonces, estos 20.5 lo vamos a convertir en gramos. Serían 20.500 gramos. Y estos 16.3 serían 16.300 gramos. Los datos ya los tenemos en gramos y en centímetros cúbicos. Ahora sí, densidad relativa 2.66. Ok, ya con estos datos ya podemos ir haciendo cada uno de los problemas. Primero, inciso A. Ya no es necesario, Inge, el peso seco, el volumen seco. El volumen ya lo tengo, pero es que no tengo volumen seco. ¿Ah? No tengo el volumen seco, tengo solo el volumen total. Mira, tengo el volumen total, pero no tengo el volumen seco. Ok, no es necesario, en el problema no es No necesario es el volumen necesario. seco. Ahorita vamos a ver por qué. Humedad de la muestra, Ok. ¿sale? Vamos con la humedad. Es el peso húmedo menos peso seco entre peso seco y por 100. Bien. ¿Cuánto vale, jóvenes, el peso húmedo? Y esto les va a ayudar a lo que están haciendo ustedes de 20. práctica. Vamos a hacerlo en gramos. Serían 20.500 gramos menos el peso seco, que sería 16.300 gramos, entre el peso seco, 16.300 gramos y por 100. ¿Cuánto les da, chicos? ¿Qué humedad tuvo? $25.766. 25.766%. Ese sería el porcentaje de humedad. ¿Dudas en este primer inciso? No, Arkin, ya no No, dije. ¿No? Bueno, vamos ahora con el peso seco de toda la muestra. El peso seco de toda la muestra, ese ya lo tenemos. 20. Peso seco de toda la muestra. Ya tenemos nosotros. 20.5. ¿Cuánto es el peso seco? 16.300 gramos. Ahí está. Ese sería el peso seco de toda nuestra muestra.
Si ustedes quisieran aplicar la fórmula que habíamos visto antes, no hay ningún problema, lo voy a demostrar que sí funciona. Recuerden que la fórmula dice peso húmedo dividido entre 1 más la humedad entre 100. Es decir, los 20,500 lo divido entre 1 más 25,766 entre 100, igual. Hagan esta operación y les va a quedar 16,300. Más menos decimales. Entonces, lo que es el peso húmedo y el peso total es lo mismo. Es que ahí tuve problema, yo como que me confundí. ¿El peso húmedo es el peso total? Sí. Ok. Sí, porque en la fórmula... 16,300. Sí, ok, Inge, ¿por qué también me confundir eso? Da Ok. 16,300.11. Ok. Punto 89 dio. Punto 11 da. Ok. Recuerden que esta diferencia de gramos que tenemos no es más porque aquí este valor no tiene solo 3 decimales, sino tiene muchos más. ¿O no, René, que cuando me dictaste tenía más decimales? Sí, tenía más. Ok, bueno. ¿Dudas en esos primeros dos incisos? Creo que todavía no. Salvo No, que ustedes me Inge. digan, ¿no? No, Inge. Vamos al inciso C. Peso del agua de la muestra. ¿Cuánto es el peso del agua? Bueno, peso del agua lo voy a denotar con un PW para que yo sepa el peso de agua, nada más del agua. El peso del agua es la resta Peso seco. entre el peso total y el peso seco, pero lo que decía su compañero es el peso húmedo menos peso seco o también peso total. Es exactamente lo mismo. A lo que preguntabas, ¿por qué se pueden mezclar los datos? Al principio era el peso total de la muestra, pero la muestra al principio, ¿qué es lo que tiene? Es humedad. ¿Sí me entiendes, René? Al principio la muestra tiene humedad, por eso se toma como peso total o peso húmedo. Entonces, a los 20,500 le restamos los 16,300. ¿Cuántos gramos tendríamos? 400. 4,200. 4,200 gramos. Excelente. Tenemos de agua 4,200 gramos o 4,2 kilogramos. Eso es lo que representaría de vital líquido, 4,2 kilogramos. Recordando que en el agua 1 kilogramo es 1 litro, también podemos definir que entonces, ¿cuánto tenemos de agua? 4,2 litros. Ok. Bueno, ¿dudas hasta acá, chicos? No, Inge. ¿No? No. Bueno. Para el inciso D, nos están pidiendo, por favor, el volumen de la parte sólida. Volumen de la parte sólida o de la parte sólida seca. Bueno, ¿cómo lo vamos a obtener el volumen de la parte sólida? Vamos a tener en cuenta cuánto va a ser realmente de esto. Para poder hacer esto no es más que una pequeña división entre volumen de la parte sólida o de la parte sólida seca, como lo quieran entender, es el peso seco dividido entre la densidad relativa. ¿Cuánto tenemos en peso seco, jóvenes? En peso seco tenemos 16,300 gramos y lo vamos a dividir entre la densidad 2,66. Eso recuerden que si lo vuelvo densidad absoluta son gramos por centímetro cúbico. ¿Me pueden apoyar con esta división? 6,127.81. 6,127.81 y estos son centímetros cúbicos. Es decir, de los 12,600 centímetros cúbicos, 6,627 es parte sólida. Entonces, el inciso E, que es el volumen de vacíos, recordando, jóvenes, que el volumen de vacíos es el volumen del agua
más el volumen de los gases, volumen de agua más volumen de gases es el volumen de vacíos. ¿Cómo se puede obtener? Se puede obtener como el volumen total menos el volumen seco. Mande. En el inciso D, a mí me dio 6,127.81. 6,000. 127. Ah, bueno. Ok. Aquí con 100. Sí. Ok, gracias. Entonces ya tenemos el valor de, podemos sacar el volumen de vacíos, los 12,600 centímetros cúbicos menos los 6,127.81. Entonces, ¿cuánto sería de vacíos? ¿Cuánto podría ser entre agua y gases? Recuerden que los vacíos es agua más gases. ¿Cuánto podría ser? 6,472.19. 6,000. 472.19. 0.19 centímetros cúbicos. Ok. Bueno, hasta este quinto inciso, jóvenes, ¿dudas? No, Inge. Inge, el 2.66, ¿de dónde sale? El problema nos dijo qué tipo de terreno tenemos. Tenemos una densidad del 2.66, es decir, que es una arena. Es más denso que una arena, pero menos denso que una arcilla. Recuerda que la arena es 2.65, perdón, y una arcilla es 2.70. Entonces dice que este suelo es de 2.66 de densidad. Y así como en el ejercicio que nos dejó, yo utilicé esa densidad. Yo recomendaría que ocupen ese valor porque es un valor que nominalmente no es ni suelo ni arcilla, no está completamente húmedo ni completamente seco. Toma un valor promedio ahí. Ah, bueno. Ok. Bueno, vamos con el inciso F si no hay ninguna duda. ¿No hay ninguna duda por ahí, jóvenes? No, Inge. Ok, No, inciso Inge. F. ¿Mande? No, Inge. No, bueno. Inciso F. El inciso F, leamos por acá, es relación de vacíos. La relación de vacíos que vamos a tener. ¿Cuánto es la relación de vacíos? No es más que la división de el volumen de vacíos entre el volumen de secos. ¿Cuánto tenemos de vacíos? Tenemos 6,472.19 centímetros cúbicos divididos entre el volumen de seco, 6,127.81 centímetros cúbicos. Centímetros y cúbicos se va. Recuerden que la relación de vacíos es un número, no es un, es un coeficiente completamente. ¿Me pueden dar cuánto daría el resultado? ¿1 punto qué? 1.056. 1.05. 0,56, ok. Si lo multiplicamos por 100, tendríamos 105.6%. Significa que tenemos más vacíos que material. Significa que tenemos más vacíos que material. Para el inciso G, porosidad de la muestra. Recuerden que nuestro terreno, que la relación de vacíos es directamente proporcional, es inversamente proporcional, jóvenes, a la porosidad. Cuando nuestro suelo es muy poroso, tiene mucha relación de vacíos. Cuando nuestro suelo es poco poroso, poca relación de vacíos. Bueno, ¿cómo se saca esto? No es más que E entre 1 más E. Y la letra E, ¿qué representa? La relación de vacíos. Entonces, ¿qué sería? 1.056. 1.056 entre 1 más 1.056. Les aconsejo que en la parte de abajo sí pongan un paréntesis para que no falle. 51. 0.51 3 o 51.3% de porosidad.
nuestro material tiene más del 50% de porosidad, como tiene más, cuando el valor es menor a 50, cuando el valor es menor a 50, significa que la relación de vacíos, aquí lo voy a poner como una nota, para que nos quede claro. Cuando el valor de la relación de vacíos, esto se define con una letra N, la porosidad N, cuando la porosidad es mayor al 50%, significa que el volumen de vacíos es mayor al volumen seco. Cuando la porosidad es mayor a 50, el volumen de vacíos es mayor al volumen seco. Cuando la porosidad es menor a 50, el volumen de vacíos es menor que el volumen seco. Si es mayor a 50, es mayor el volumen, y si no, es al revés. Significa que hay más sólido que vacío. Bueno, jóvenes, hasta acá estos primeros 7 incisos, ¿alguna duda? No, No, Inge. Inge. No. ¿No? Bueno, vamos a ir a terminar esos 10 incisos. Vamos con el grado de saturación de la muestra. Recordemos que el grado de saturación representa qué tan saturado está. Recordemos que si un elemento, por ejemplo, la nube está 100% saturado, es cuando vamos a tener precipitación. Entonces, vamos con este grado de saturación. El grado de saturación es W, que es la humedad, multiplicado por la densidad y dividido entre la relación de vacíos, pero en porcentaje. Entonces, vamos a ver cuánto tenemos, jóvenes, de humedad. Bueno, de humedad tenemos un valor de 25.766%. 25.766% multiplicado por la densidad, que vale 2.66, y dividido entre la relación de vacíos en porcentaje, 105.6%, para que este porcentaje y este porcentaje se eliminen. ¿Cuánto nos quedaría, chicos? 0.649. 0.649. 0.649. O el 64.9%, o el 64.9% de saturación. Todavía existe un faltante de saturación para que complete a condensarse y podamos tener precipitación. Tendríamos todavía un 35.1%. Prácticamente nuestro suelo ya está 100% saturado. Cuando nos damos cuenta que nuestro suelo está saturado, ¿alguna vez, jóvenes, han regado alguna planta? Sí. ¿Ya se Sí, dieron cuenta que cuando uno por ejemplo, si yo tengo una planta y le coloco, por ejemplo, un vaso con agua, lo absorbe? ¿Están de acuerdo? Le pongo otro vaso y lo vuelve a absorber, pero hay un momento en que uno le echa agua y de vez de que el suelo lo absorba, queda ya el agua completamente superficial. Sí. Es cuando el sí, Sí, grado que de queda como que saturación, sobre encima de la tierra, ¿no? exactamente, y por más de que uno le mueva, ya no baja. Es cuando el grado de saturación es mayor al 100%. Significa que ya está saturado y ya no puede absorber más agua. ¿Sale? A ver, repito. Cuando está absorbiendo, significa que el grado de saturación es bajo, bajo. Bueno, empieza a subir, subir. Cuando ya queda agua completamente arriba, significa que el grado de saturación es el 100% porque ya no puede absorber más agua de la que tiene. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a ir al inciso I. Peso volumétrico de la parte húmeda. Y peso volumétrico húmedo, recuerden que es con esta pequeña Y. Peso volumétrico húmedo. Un poquito ya.
Peso volumétrico húmedo lo podemos obtener sinceramente de varias formas. Una de ellas es peso volumétrico, una relación sencilla. Vamos a hacerlo de la manera más común que se puede hacer. Densidad multiplicado por 1 más la humedad entre 100. Todo esto nuevamente dividido entre 1 más la relación volumétrica, la relación de vacíos. Entonces, ¿cuánto tendríamos? La densidad 2.66 multiplicando por 1 más la humedad, que es del 25.766 entre 100 dividido entre 1 más la relación de vacíos, 1.105. 1.056. Ok, igual. ¿Cuánto les da, chicos? Uno punto 62. 1. Otro decimal más. 7. 1.627 gramos por centímetro cúbico o 1.627 kilogramos por metro cúbico. Okay. Por eso les pido 3 decimales en los pesos volumétricos para tener la relación completa o en gramos o en kilogramos por metro cúbico. Y por último, J sin también el peso volumétrico pero seco. Peso volumétrico seco. Entonces va a ser, en este caso va a ser peso volumétrico húmedo entre 1 más la humedad sobre 100, es decir, quitando la humedad. El peso húmedo ya nos dio 1.627 gramos por centímetro cúbico dividido entre 1 más 25.766 entre 100. Igual. 1.293. 1.293 gramos por centímetro cúbico o 1.293 kilogramos por centímetro cúbico. Okay. Bueno, chicos, ya terminamos estos primeros 10 incisos. No sé hasta acá qué dudas tengan de estos 10 incisos sobre el problema. Los escucho. A ver, voy a grabarles porque esto sí es bastante importante. Para que nosotros podamos saber qué tipo de suelo es, la clasificación de los suelos nos definen a los suelos con un porcentaje de humedad, con valores de pesos volumétricos secos o húmedos, con el nivel de relación de vacíos y con el grado de saturación de nuestro suelo. Cuando no tenemos estos datos, en base a estos datos podemos definir qué tipo de suelo tenemos. Si tenemos un limo, si es un limo arcilloso, si es una arena arcillosa o es una arena limosa. Dependiendo del tipo de suelo, está basado en estos datos. Entonces, vamos a ver la clasificación del sistema unificado de clasificación de los suelos, y ahí vamos a ver cómo estos datos nos van indicando qué tipo de suelo es, y en base a eso, ahora sí ya podemos tomar la relación que vamos a tener, qué tipo de sustentabilidad va a tener, qué tipo de cohesión, cuántos kilogramos por metro cuadrado tiene de reacción al terreno y a qué profundidad lo va a tener. Especialmente a esos datos son los que los podemos nosotros los vamos a tomar como base para determinar qué tipo de suelo tenemos realmente. No sé si está un poquito más claro ese punto, esa pregunta. Sí, bueno, me gustaría saber cómo voy a decidir yo qué tan bajo debo de escarbar para meter 4.200 kilogramos. Ok, una bueno. columna. Ahorita que estamos viendo los conceptos básicos, pues esto es más que todo para que entendamos qué es el suelo, qué es el grado de saturación y demás. Estos datos nos ayudan a definir la clasificación de los suelos.
Lo vamos a ver con el sistema unificado de clasificación de los suelos que se define con el sistema SUCS. Bueno, ya después de que tengamos esto nos va a ayudar a definir cuál va a ser la reacción del terreno. Y la reacción del terreno viene dadas en toneladas por metro cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado. En cualquiera de los dos viene nuestro dato. Esto, ahora sí, vamos a utilizar los estudios de Búsines, las ecuaciones de Búsines para decirnos, por ejemplo, yo aquí tengo una carga puntual debido a una zapata aislada, por ejemplo, de 20 toneladas por metro cuadrado. Bueno, en el primer metro se transmite una carga. Esta carga, jóvenes, se transmite directamente sobre el suelo. Bueno, entonces esta carga a 1 metro estamos teniendo, por ejemplo, 16 toneladas por metro cuadrado. Pero la reacción existente en el empuje que tiene mi suelo únicamente es de 8 toneladas por metro cuadrado según el tipo de suelo y la reacción que tiene. Es este dato. Entonces, pregunta, a 1 metro, ¿será que los 16 toneladas lo puede mantener un suelo que solo aguanta 8 toneladas? No. Hacemos una profundidad a 2 metros y según Búsines va a estar más o menos como en 12 toneladas por metro cuadrado. ¿Será que con 2 metros lo sustentaría? Todavía no. No. Bueno, 3 metros tendríamos, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo normal, tendríamos capaz a los 3 metros unos 6 toneladas por metro cuadrado. ¿Será que ahora ya lo sustentaría? No. ¿Cuánto dice que tenemos a los 3 metros de profundidad? ¿Cuánto tenemos ya de 18. No, ¿cuántos tenemos? 6 ¿Y toneladas por cuánto metro dice, cuadrado. ¿y cuánto dice que aguanta mi suelo? 8 toneladas. Entonces, ¿ya lo aguanta o todavía no lo aguanta? No, todavía no. Creo que no me están entendiendo. A ver, estas 20 toneladas por metro Sí, ya lo cuadrado aguanta. es lo que yo siento a nivel superficial. Cuando me mete 1 metro, esos 20 ya se redujeron a 16. Si me meto 2 metros, lo reduce a 12. Si me meto 3 metros, lo reduce a 6. Ah, Si me meto ya. un poco, entre más profundo yo esté cimentando, esa carga que yo tenía superficialmente en 20 se reduce más por ecuación de Búsines, por distribución de Búsines. Entonces, esos 8 metros toneladas ya lo está cargando, pero hay que ver ahora si el factor de seguridad lo corresponde. ¿Cuál va a ser la lógica? Capaz apliquemos el factor de seguridad de 1 es a 2 y nos diga que a los 3.5 metros yo tenga estos 20 se hayan convertido en 4 y ahora sí, estos 8 están al doble de estos 4. Entonces no solo está aguantando, lo está aguantando, sino que lo está aguantando al doble. No sé Esto si está con más. referencia al nivel de saturación, me imagino. Va a ser al nivel, va a ser dependiendo del tipo de suelo que tengamos, pero para poder saber qué tipo de suelo tenemos y qué empuje tiene, tenemos que saber estos datos para saber la clasificación y para saber la clasificación, ahora sí conocer cuáles son las reacciones de mi terreno. No sé si está más claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos conociendo el suelo para poderlo clasificar, para poder conocer la reacción y podamos aplicarlo a una cimentación. Gracias, Inge. ¿Sale? Sí entiendes cuál es el por qué estamos viendo este tipo de temas, que capaz va a decir, pero son muy vagos. No, no es tanto que sean vagos, sino que es el principio de que cómo podamos entender. Al final de cuentas, al reconocer un suelo ya va a ser mucho más sencillo. Este es un tipo de suelo, aplicamos esto y vámonos a la siguiente parte. Pero mientras que no, pues sí es necesario tener estos datos. Normalmente cuando hacen una mecánica de suelos, lo que hace un laboratorio de mecánica de suelos hace esto. Hace estos datos y te lo deja ya acá. Sí, Inge. Hace todo esto y te lo deja acá y te dice, ¿sabes qué? El suelo soporta tantas toneladas por metro cuadrado. Te hace todo este estudio generalizado. De manera automática. Entonces, por eso
Sí, es que no ubicaba cómo. Bueno, chicos, ustedes en la práctica van a hacer literalmente este problema. Este es el problema que ustedes van a hacer en su práctica. ¿Qué es lo que van a hacer? Para los que no lo han hecho, van a agarrar un envase. ¿Vale? Yo recomiendo que ya esté graduado, es decir, que ya tenga la cantidad de milímetros que contenga. Por ejemplo, si tiene 900, si tiene 450, 500, pero que ya tenga los mililitros establecidos. Bueno, si no lo tienen, lo pueden sacar el volumen, sencillo. Si yo tengo el diámetro, lo voy a poner con la letra D, tranquilamente, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y por la altura. Y ya tendrían el volumen. Y van a preguntar a alguien, pero es que muchos botes tienen dos diámetros, un diámetro arriba y un diámetro abajo. Ah, no hay problema. Digamos que este sea el diámetro mayor y esto sea el diámetro menor. Entonces, primero hagan un promedio. Diámetro mayor más diámetro menor entre 2 y ya sería un promedio. Si, por ejemplo, aquí abajo tenía yo 10 y aquí arriba tenía 12, 10 más 12 entre 2, ¿cuánto sería? 10 más 12 serían 22 entre 2, 11 centímetros. Entonces yo tomaría como si mi cilindro es de 11 centímetros. Ahí está, estoy tomando el diámetro el diámetro del medio. 11 centímetros, ok. Lo saco en esta fórmula, pensando que yo tuviera una altura, no sé, de 10 centímetros, sería pi por 11 al cuadrado sobre 4 y por los 10. Pi por 11 al cuadrado entre 4 por 10. Entonces nuestro bote tendría 950.33 centímetros cúbicos. Ok. Y capaz si afuera diga el bote 950 mililitros. Pues ya que tenemos esto, por supuesto, el día que lo obtenemos la muestra, la pesamos. El día que obtenemos la muestra, es una muestra húmeda, se pesa. Y ahora lo dejamos descansar esa muestra durante 72 horas para que se seque y volvamos a tomar la muestra. Y volvamos a tomar la muestra ¿de qué? De peso. Ya no requerimos el volumen únicamente más que el peso. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el volumen total, tendríamos el peso total o peso húmedo y después de 72 horas tendríamos el peso seco. En base a estos tres datos y a una densidad de 2.66, podemos determinar todos estos datos, desde la humedad de la muestra, el peso seco, el volumen y demás, hasta la absorción. La absorción, jóvenes, vamos a recordar, voy a poner aquí GHIJ, inciso K, absorción. ¿Alguien se acuerda, jóvenes, qué es la absorción? Es cuando rellena las zonas vacías de nuestra área. Exactamente, bueno. Esto les voy a agregar, jóvenes, como actividad, ya que ustedes hayan hecho esta actividad de estos datos, van a hacer ustedes la absorción. ¿Cómo van a hacer la absorción? Muy sencillo. Al peso seco que tengan, a esa muestra seca que tengan, a la muestra seca que tengan, ustedes le van a agregar agua. Le van a agregar agua. ¿Cuánto de agua le van a agregar? Aquí es importante. Van a agregar la cantidad de agua hasta que casi lleguen al grado de saturación. Van a ir agregando agua hasta que casi lleguen al grado de saturación. ¿Cómo hasta sabemos? Que ya no absorbe el agua. Exactamente, hasta que ustedes vean que le van poniendo agua y ya vean que ya no se lo chupa. Cuidado, no lo vayan a hacer con una maceta porque la maceta tiene huequitos y el agua va a seguir cayendo. Entonces, ¿cómo quedaría esa situación? Si ya tenemos entonces el peso del agua, nosotros lo que haríamos después de tener lo que sería la saturación. Ahora sí, a esta
toma de agua saturada sería peso húmedo menos el peso seco que fue del primer día. Primer día. Ah, bueno, repito, por acá me perdí un poquito. A ver. A lo que era el material seco le agregamos agua hasta que llegamos a saturación. Después de eso, pasan por lo menos, bueno, van a pasar 24 horas. El próximo día no van a esperar 72, sino al siguiente día ustedes ya van a tener, en teoría, el peso seco nuevamente. A esto que tenemos acá se le conoce como peso húmedo saturado. Entonces va a ser peso húmedo saturado menos peso seco entre peso seco por 100. La diferencia entre el primero y el último es que aquí habían pasado 72 horas en la humedad y en la absorción únicamente, ¿cuánto pasaron, jóvenes? 24. Y en esto teníamos una muestra saturada y aquí no necesariamente está saturada. Como lo vemos, únicamente tenemos el 65% de saturación. Y ya vamos a tener el grado de absorción. Va a venir en porcentaje. No sé si tengan alguna duda con ese porcentaje. O sea que no va a estar tan seco, el peso seco. No va a estar tan seco. Este va a ser un peso seco relativo si lo quieres ver. Porque la absorción se da a las 24 horas, no se da a las 72. Sí, no. Será un peso seco húmedo. Digamos que, vamos a poner ejemplo, si el peso seco, cuando teníamos seco, pesaba 2 kilogramos, después le agregamos agua y ahora pesa 2.4 kilogramos. Y después lo dejamos pasar 24 horas, capaz pese 2.3 kilogramos. ¿Sí me entienden? Sí. No va a haber un gran cambio, no va a regresar a los 2 kilogramos, porque los 2 kilogramos lo obtuvimos después de por lo menos 72 horas o más. O sea, pero el Es decir, secado, compactamos el terreno. Exactamente. Mande, René. pero el secado de las 24 horas se va a hacer ahí en el mismo botecito o hay que volverlo a poner en el sol. No, va a ser en el mismo bote, ¿sale? En el mismo bote lo van a dejar, solo que déjenlo destapado para que no haya condensación. Pero no en el sol. No, si se pudiera colocarlo en el sol sería mejor. Bueno. ¿Sale? Bueno, No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta. no, Inge. ¿No? Yo, por ejemplo, a Inge le había comentado que el suelo aquí